Hola, vamos a compartir como cada jueves el devocional de hoy y estamos en el Salmo 32, los versículos 5 al 11. Y este es un salmo que parte en los dos primeros versículos hablando del deseo del Señor para sus hijos. Bienaventurados a quienes no inculpa de pecados, a quienes están buscando estar en comunión con Él de la manera en que Él se agrada. Pero, ¿por qué? Porque Él sabe que nosotros pecamos. Y es un salmo didáctico porque también nos va a enseñar o nos va a mostrar lo que el Señor quiere que aprendamos nosotros respecto del pecado y el costo que tiene. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Cada día nos hablas, nos enseñas, nos exhortas, pero también queremos que por ella cambie nuestro carácter cada vez más y más. Gracias por darnos este regalo como iglesia de poder hacer devocionales cada día. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 5 parte David diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y lo que suena tan simple, en verdad no es simple para nosotros, para los hombres en general. ¿Por qué? Porque nuestro pecado lo que tiende a hacer es encubrir el pecado. Nuestra tendencia es esa. De hecho, está diciendo antes, al principio, que él estaba luchando con el engañarse. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque hay engaño. Justamente ese es el problema. Y cuando uno eh, no quiere reconocer su pecado, lo más probable es que haya caído ya en dos, tres y más pecados a causa del primer pecado. Aunque el pecado original no sea un pecado muy grave, puedes terminar haciendo pecados que pueden ser terribles en tu vida. ¿Y qué es lo dentro de toda de esta de esta tendencia que nos va haciendo cada vez más y más daño a nosotros mismos y alejándonos más de Dios? Lo terrible es que nos convencemos de que podemos engañar a Dios o Dios no se va a dar cuenta o lo va a dejar pasar o algo. A veces le llamamos misericordia cuando en realidad el término que estamos usando como misericordia no tiene nada que ver con la misericordia real de Dios. Y también pensamos que podemos engañar al resto de las personas, al resto de la iglesia, a mi familia, a cualquiera. De hecho, si uno piensa en David, él pecó en adulterio. ¿Por qué? Porque no estaba donde debía estar. Y parte suave, ¿no? Pero no solo eso, sino que por causa de su adulterio, él manda a matar al esposo de la mujer con la cual la adulteró. Y no solo eso, sino que después le miente o le oculta esta verdad a la futura esposa, digamos. Por eso ella se casó porque no tenía idea de lo que David hizo con su marido, que fue que lo mandó a matar. Y ocultó todo el tiempo la verdad pensando que nadie se daba cuenta, ni siquiera Dios. Y un hombre, como la Biblia dice de David, conforme al corazón de Dios, pensaba que podía ocultar esto de Dios, pero sobre todo ocultarlo de las personas. Pero como Dios no puede ser burlado, y Dios, que en la verdadera misericordia es la que viene de Él, va a actuar en nuestro pecado, vemos lo que está pasando. Y en el versículo 3 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Cuánto tiempo tuvo oculto David ese pecado? Pueden haber sido meses. Eh, ¿Le habrá confesado ese pecado a Betsabé, el haber matado a su marido, por ejemplo? Por eso el versículo 5, cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, es una declaración muy fuerte a la cual nosotros tenemos que ir siempre. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque cometemos pecados contra Dios, unos contra otros. Y tenemos que declarar ese pecado, porque el daño que se produce al no hacerlo es peor. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Señor, por eso. Dios está esperando nuestra confesión.
o con las personas que nosotros hayamos pecado, están esperando nuestra confesión, porque si están en el amor de Cristo, quieren perdonar, como Dios quiere perdonarnos. Eso es lo que está declarando el Salmo, y es un salmo hermoso. Dios quiere perdonar tu pecado. ¿Quién más quiere hacer eso? Y nosotros, aún así, sabiendo esta verdad, tratamos de ocultarnos de Dios por orgullo, por soberbia, por lo que tú quieras poner, pensando que no va a pasar nada, no es tanto, o después lo arreglo, de alguna manera. Y perdemos la bendición del versículo 6. Por esto, porque Dios quiere perdonar mi pecado, y cuando yo confieso mi pecado, Él perdona mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Las consecuencias se van a detener. Y termina el Salmo diciendo en el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Estas aguas que vemos en el versículo 6 que inundan al que está en pecado y no quiere confesarlo, ahora lo que va a rodear no es agua, es la misericordia del Señor. Y el Salmo está dando ese contraste. ¿Qué necesitamos? Versículos 8 y 9. El Señor dice, yo te voy a enseñar, en el versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Él tiene cuidado de ti, Él quiere que tú andes por el camino recto para que te vaya bien en la vida. No busques lo que no conviene porque te va a ir mal. Sigue lo que el Señor te dice, procura andar en su consejo. Y si te apartas, reconoce tu falta para que Él te perdone. ¿Y qué dice después el 9? No seas porfiado, no seas duro, no sigas en tu maldad, pensando que no es maldad. Porque, aunque tú no lo creas, el resto de las personas también se da cuenta. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y los hermanos que están en pecado se notan, porque se apartan, porque están sombríos, porque su vida ya dejó de ser la misma, ya no hay gozo. ¿Y qué dice el Señor? Ora a mí, por esto orará a ti todo santo, porque el Señor quiere perdonar. Es precioso el Salmo, pero también es una advertencia fuerte para nosotros. No olvidemos eso. No seamos, vamos a caer como David, no los mismos pecados, pero vamos a caer en pecado. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que David, ir al Señor y confesarlo, no callarlo por mucho tiempo. Las consecuencias son serias, pero el amor de Dios es más grande. Dios te bendiga.